Sí, ya la tengo. Pues muy bien, bienvenidos una vez más a nuestras sesiones de los lunes. Como siempre es un honor, una maravillosa oportunidad convivir un buen rato con todos ustedes para que podamos ir incorporando a nuestro conocimiento racional, a nuestro sentimiento afectivo y a nuestros hábitos en la vida cotidiana ciertas herramientas para lograr ser la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, pues hoy toca hablar de un tema absolutamente nuevo. Ya vimos muchos temas en sesiones pasadas, pero ahora el enfoque que le vamos a dar se llama análisis del argumento vital. ¿Qué es eso del argumento vital? Bueno, precisamente quiero que hoy tomen pluma y papel o computadora o notas en su celular y escriban. ¿Qué es lo que van a escribir? Bueno, pues imagínense que van a escribir una novela sobre su propia vida. La primera pregunta que quiero que todos contesten y la escriban, por favor, sin excepción. Ya si quieren después me la platican en la sesión de preguntas o por escrito en el chat. La pregunta que quiero comenzar a hacerle a todo el grupo es, si filmáramos una película con tu vida, ¿qué título le pondrías? Las aventuras de Ana Gloria, las tragedias de José Ramón y Brenda, el éxito de Jesús Isaac, no sé, la transparencia de Tere Velázquez. Cada quien inventa un título que conteste esta pregunta. Si filmáramos una película sobre tu vida, ¿qué título le pondrías? ¿Por qué estamos comenzando con este ejercicio? Bueno, pues porque la vida humana, desde su concepción en el seno materno, como lo he explicado muchas veces y lo vuelvo a explicar en estos momentos, la vida humana no comienza con el nacimiento, ni comienza al tercer mes o a la 12ª semana, como las feminazis pretenden que comienza. La vida humana comienza en el momento de la concepción. Y en ese momento de la concepción, cuando empieza a existir un ser totalmente nuevo, que antes no existía y que no es parte del cuerpo de la madre, una parte del cuerpo de la madre, pues es la matriz. Un brazo, un ojo, la nariz, el busto, lo que quieran. Pero ese huevecillo fecundado, que se llama cigoto en términos científicos, que después será un embrión, después será un feto y después será un niño nacido, hombre o mujer, no importa, empieza su existencia en el momento en el cual un óvulo es penetrado por uno o varios espermatozoides y se da el fenómeno de la fecundación. Desde ahí empieza la historia de nuestra existencia. Pero se puede decir que empezó muchos años atrás, tal vez siglos atrás, porque cómo fuimos de niños tratados, cómo eran nuestros padres, cómo eran nuestros abuelos, cómo eran nuestros bisabuelos, cómo eran nuestros tatarabuelos y más para atrás nuestros chosnos, nuestros pentabuelos, nuestros decabuelos y así para atrás, pues vamos a llegar hasta Adán y Eva, ¿no? La primera pareja humana. Bueno, pues la historia de la humanidad, la historia de todos y de cada uno de nosotros, comenzó con la primera pareja humana. ¿Y cómo se llama esto? Si es una novela, se llama argumento. ¿Sí? El argumento de una novela. Si es una obra de teatro, se llama, o de cine, se llama guión, el guión de la película. Si es una ópera, se llama libreto. ¿Sí? Guión, argumento, libreto. De las tres maneras es correcto. Y todos empezamos a vivir uno desde Adán y Eva. Pero de manera más personal, ya no colectiva, empezamos a vivir un argumento desde el momento propio, único, irrepetible, insustituible,
desde el momento de nuestra concepción. En esos momentos empezamos a desarrollar ese argumento y cómo fue nuestra niñez, de muchas formas va a explicar cómo fue nuestra adolescencia. Y cómo fue nuestra niñez y nuestra adolescencia va a explicar cómo es nuestra juventud y nuestra edad madura y nuestra vejez y nuestra senectud. Yo no me explico en mi forma actual de ser, no tendría ninguna explicación inteligente a mi forma de decidir a mis 77 años y medio si no considerara las condiciones en las que yo nací, en el lugar donde yo nací, de los padres de los que yo nací, de los abuelos, bisabuelos y demás que tuve. Todo eso se llama argumento. ¿Pero qué creen? Tenemos el poder de modificar. Tenemos el poder de reescribirlo. Por eso les pedí que escriban el título de la película que filmaríamos sobre su vida. Esa película puede ser trágica. Es que a mí a los 4 años un tío abusó sexualmente de mi persona y ese trauma no lo he podido superar. Ahí está en mi vida actual de casada y pues ya me casé y me descasé 3 veces y esta tragedia de mi niñez no la he podido superar. Bueno, eso es parte de tu argumento. Pero no importa qué tan dramático haya sido tu argumento o todavía sea tu argumento. El ser humano tiene una potencia extraordinaria que lo asemeja a Dios. Dios nos hizo semejantes a Él en varias cosas. Nos hizo semejantes a Él en la inteligencia. Nos hizo semejantes a Él en la búsqueda de la verdad. Él es la verdad. Nos hizo semejantes a Él en la voluntad. Él nos creó libremente porque se le dio su divina gana. Porque quiso hacerlo, porque sí. Inteligencia, memoria, libertad. Eso nos hace semejantes a Dios. Y quiero que todos tengan bien consciente en su cabeza en este momento que por trágico, por difícil que sea la vida en la cual nos estamos desarrollando, ¿cuáles son esas tragedias que con más frecuencia suceden hoy en el México actual? Pues podríamos decir que la frecuencia, el campeonato de tragedias se lo lleva la violencia que el macho ejerce sobre la mujer. Violencia que se va a manifestar no solamente en golpes, que se da muchísimo. Violencia que se puede manifestar en el deporte favorito del macho, que es la infidelidad. Como dicen, yo llamo a todas las chicas mi amor, porque así no hay peligro de ninguna equivocación. Es una forma de violencia y es una tragedia, la infidelidad del marido. Y que además que suele hacerse con singular desparpajo, eso sí, mientras puede, con muchas mentiras, con mucho, como dicen las canciones, soy el amor de 6 a 7, soy ese vicio de tu piel, soy lo prohibido. Hasta que, como al caso del Pirulí, le meten unos tiros en la panza por andar de picos pardos con la mujer ajena. Es la primera gran tragedia de la familia mexicana, la infidelidad y la violencia del macho. La podemos cambiar, mujeres, ¿sí? El valiente lo es hasta que el cobarde quiere. No tienes por qué seguir siendo su misa, su vía crucis y su rosario. No estoy hablando de que necesariamente tengas que romper, que necesariamente tengas que divorciarte, que necesariamente tengas que el rey ha muerto, viva el rey. No, estoy hablando de que aun con la misma persona que ha sido tu tirano, tu verdugo, tu mandamás, tu todopoderoso, incluso frente a él, puedes cambiar tu argumento. Para lo cual, bueno, seguiremos hablando de otros argumentos. Hay argumentos muy depresivos, de personas que creen que no sirven para nada, con baja autoestima, que se ven al espejo y se caen gordas, se sienten feas. Literalmente conozco chicas que pesan 50 kilos y se sienten gordísimas.
y tienen una enfermedad de la alimentación y están a dieta y van y vomitan. Bueno, hay una historia muy tragicómica que sucedió acá en México en la Universidad Iberoamericana, que es una escuela para gente fifí, de muchos recursos económicos generalmente. En una ocasión, los ingenieros de mantenimiento dijeron que todas las tuberías del baño de mujeres, tuberías de cobre, que eran kilómetros de tubería, estaban podridas. Y cuando el jefe de mantenimiento pidió la causa por la cual las tuberías de la Ibero, de los baños de mujeres, estaban podridas, pues él hizo un análisis científico y dio el resultado. Lo que pasa es que la gran mayoría de las chicas universitarias van a vomitar, ¿sí?, para mantenerse delgaditas, esbeltas y atractivas, ¿sí? Bueno, es un trastorno de la alimentación. Y está dentro de un argumento que es trágico. ¿Por qué? Porque no tienen autoestima, no se valoran por lo que saben, por lo que son, por lo que piensan, por lo que hacen, sino que se valoran por su apariencia física. Te amas tan poquito que lo único que consideras en ti es tu apariencia física. Qué mal, qué poco te quieres, qué poco te amas. O como esas otras mujeres que tienen la terriblemente deprimente y absurda aspiración de ser hombres. A ver, mujer, les digo, ¿te valoras en tan poquito que tu máxima ambición en esta vida es ser hombre en vez de ser orgullosamente mujer? Y también se da el caso contrario, de hombres que absurda y estúpidamente, patológicamente, quieren ser mujeres. ¿Por qué? Porque fueron víctimas de sucesos argumentales en su niñez generalmente, aunque a veces también en su adolescencia, que torcieron su historia de vida. Bueno, pues la vamos a enderezar. Hay más tiempo que vida. Hay esperanza mientras estamos vivos de cambiar, de reescribir nuestro argumento. Imaginen, por favor, ahora una segunda cosa, una segunda posibilidad. La historia de tu vida es un documento en Word, en este programa que sirve para escribir, Word, o Page, otro programa también para escribir letras. Y tu argumento tiene 100 páginas, o 500 páginas, o 1000 páginas. Su dimensión es lo de menos. Depende mucho de tu edad, de cuántos años tengas. Si tienes 14 años, a lo mejor tu argumento no tiene más de 30 páginas. Pero si tienes 77 como el mío, pues apenas cabe en 500. Y ahora quiero que imaginen lo siguiente. ¿Qué es lo que no te gusta que hoy estás viviendo? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te produce repulsión, vergüenza, coraje, frustración, depresión, falta de autoestima, sensación de fracaso, sensación de estar fuera del lugar? ¿Qué es lo que no te gusta? Bueno, pues ¿de qué se va a tratar todas estas sesiones que vamos a dedicar al análisis y a la modificación de nuestro argumento? Pues se trata de escoger todas las líneas que ya están escritas y darles, tachar y tirar a la basura. Y ya que está editado el documento, que nos vamos a tardar todo el mes en editarlo, queda una nueva novela, un nuevo guión, un nuevo argumento, un nuevo script, un nuevo libreto diseñado por mí. A mis 70, a mis 40, a mis 18, o como en el caso de una jovencita que anda por ahí, a mis 14. Voy a modificar mi argumento vital. Se puede. Claro que no es fácil. No es sencillo. Zamora no se tomó en una hora. Si esto fuera fácil, cualquier persona lo haría, sin necesidad de una guía profesional como esta. Pero es factible, por difícil que sea, modificar nuestra historia de vida y volverla de tragedia en éxito, de depresión en alegría, de derrota en triunfo. Para lo cual entonces voy a comenzar a explicar
a partir de estos momentos, los diferentes tipos de argumento que existen en la historia de la humanidad. Bueno, en primer lugar tenemos un argumento que se llama perdedor. El argumento perdedor. ¿Cómo definimos lo que es un argumento perdedor? Pues es una persona que no termina lo que empieza, una persona que tiene que comprar amor, una persona que se siente mal y de malas, como dice el dicho, yo tan tonto y me atarán tan tanto, me sacaron de la pata izquierda, ¿sí? Es más, si compro unos enanos para poner un circo, tengo tan mala suerte que los enanos me crecen, todo lo que hago me sale mal. Es lo que definimos como argumento perdedor. Empiezas una relación con galope de caballo ganador y un rato después ya pareces burro cansado o mula enojada, ¿sí? Escoges mal tus relaciones. ¿Cómo es un perdedor? Un poco más detalladamente. Estudió algo que no le gusta. Papá se lo impuso. Ella quería ser enfermera, médico, qué sé yo, lo que sea. Y el perdedor, ¿qué es? Lo que le impusieron que tenía que ser. Es más, no escogió a su marido, no escogió a su esposa. Se la impusieron. Muchos meten la pata comiéndose la torta antes de recreo. Sí, espero que entiendan este dicho muy mexicano. Traducido para los que no conocen bien nuestra cultura de Mexicalpan de las Garnachas, les puedo decir que comerse la torta antes de recreo es tener un hijo antes de matrimonio. Y bueno, aparte de ese error, el argumento perdedor es que además de tener el hijo, te casas con el que no deberías casarte, para taparle el ojo al macho, para que nadie se entere, porque pues a lo mejor es mi último camión, a lo mejor después ya no me caso, y menos si tengo un hijo en los brazos o a mi lado. Así que obligada o obligado por ciertas circunstancias, muchas personas que ya metieron la pata la vuelven a meter. O bien cometen un error todavía más grave, matar al niño en desarrollo. Y créanme, por muchos motivos sé que ese hecho los puede acompañar toda su vida. De una manera muy trágica. Claro, se puede, como les decía hace un rato, se puede borrar y se puede volver a empezar. Esto del argumento, y volviendo a la semejanza que el hombre tiene con Dios, con su creador, les voy a dar esta explicación. Cuando tú cometes un pecado mortal, como el aborto, como el robo consciente, como el adulterio, como el crimen organizado, como el asesinato o cualquiera otro de los 7 pecados capitales, hay algo maravilloso que debo decir. Si tú vas y te confiesas siendo creyente católico, y si no eres un creyente católico y no te confiesas, porque no conoces ni siquiera la confesión, o conociéndola no le das ningún valor porque no eres de esa religión, pero te arrepientes sinceramente y te duele el pecado cometido, ¿qué hace Dios? Vuelve a empezar tu argumento de vida como si nunca hubieras pecado. Quedas limpio. Pero por desgracia hay muchas personas en el planeta, y yo conozco, que aunque yo les explique que Dios ya las perdonó porque su dolor ha sido tan intenso ante la culpa aceptada y reflexionada, que esas personas no han logrado superar el sentimiento de culpa que las acompaña hasta la fecha. Bueno, el cambio de argumento implica el borrar el argumento pasado y reescribirlo. Implica que no hay una sola culpa, por grave que sea, que no pueda ser perdonada por Dios. ¿Y cuál es la condición esencial?
la contrición perfecta, el arrepentimiento sincero de tus errores. Decía la otra sesión que no se vale aspirar a que el otro cambie. No. Eso ni el día del juicio final por la noche va a ocurrir. La única aspiración que podemos lograr es cambiar nuestro propio argumento, no el del otro. Y eso es lo que nos vamos a proponer, que cada uno de nosotros tome las decisiones, tome el camino que lo lleve a poder modificar su argumento, por trágico que sea, por culpable que sea. No importa la cantidad de remordimientos, la intensidad de los remordimientos que andemos cargando, la cantidad y la calidad de culpas de las que ni siquiera nos hemos podido perdonar a nosotros mismos o tampoco pedirle perdón al que hemos ofendido. Este programa dentro de este tema, o mejor dicho, este tema dentro de este programa, perdón por el error, consiste justamente en eso, que todos podamos limpiar nuestro pasado y enfocarnos inteligentemente a un futuro de un argumento totalmente diferente que se llama argumento triunfador. Pero que por el momento no voy a explicar. Primero voy a terminar de explicar el argumento perdedor. El argumento perdedor también tiene un rasgo muy especial. La persona sale de Guatemala y entra a Guatepeor. Por ejemplo, se separa, se divorcia, abandona a una primer pareja, se va con una segunda pareja y dice, este es el amor de mi vida. Y unos meses, unos días, unas semanas, unos años después, descubre que volvió a meter la pata. ¿Qué es lo que está mal? ¿Lo que está mal es la persona que escogió? No. Lo que está mal es su argumento. Porque el argumento lo único que hace es avanzar y avanzar y avanzar. Si no lo modificas, el argumento va avanzando. Miren, hay novelas en la literatura universal, maravillosas novelas como Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, como Los hermanos Karamazov del mismo autor, y hay novelas chafísimas como las que generalmente produce Telerisa o Tarasteca. ¿Cuál es la calidad? ¿En qué medimos la calidad de una novela? En la coherencia del argumento de sus personajes. De tal manera que no hay, como sí se da en Televisa, en sus novelas sobre todo de disque amor, que en realidad no son de amor, sino de sexo, pasión, lujuria y triángulos trágicos. Lo que se da es que si tiene rating hay que añadirle otros capítulos. Y si está pegando mucho un personaje, no, pues hay que darle más visibilidad porque además está muy atractiva, ¿no? O es un galanazo que tiene mucho pegue con las damas, ¿no? Así llegó a México a ser presidente un guapo, estúpido y perverso como este que se llama Qué Pena Nieto, ¿no? Quique Qué Pena Nieto, es su verdadero nombre. Entonces, el argumento va avanzando y es lógico lo que le va pasando a cada uno de nosotros. En las buenas novelas, como en las de Dostoyevsky, en las de Tolstoy, en las de Juan Valera y otros muchos grandes escritores como Miguel de Cervantes, por ejemplo, el argumento de cada personaje es coherente con su estilo de vida. De tal manera que es predecible lo que le va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo predecible? Si prolongamos en estos momentos, ¿cómo va tu argumento? Miren, vean todos mi dedo. Este dedo que tengo aquí, voy a describir una curva. ¿Sí? Imagínense que la estoy pintando en un pizarrón. Ahí va la curva. Y aquí me detengo. ¿A dónde va a caer? Pues nada más sigo la curva que ya había trazado. ¿Sí? ¿A dónde va a caer el argumento de un perdedor? ¿A la morgue? ¿Al hospital psiquiátrico? ¿Al suicidio? ¿Al abandono? ¿A la soledad?
Porque él está escribiendo su propio argumento. Claro, en los primeros años de vida se lo escribieron. Pero a partir de los 10, 12 o 13 o 14 años, cada uno de nosotros puede decir, esto lo voy a reescribir. Esto no me gusta. Esto lo voy a cambiar. Y entonces entro a mi computadora imaginaria, entro al programa Word y empiezo a quitar los renglones trágicos cuyo avance me llevaría al peor de los resultados. Eso es lo que vamos a hacer. Pero es un trabajo de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes va a reescribir la historia de su vida para que tenga un final que no sea este. ¡Pum! Al hoyo. Claro, del hoyo en el sentido de una tumba nadie se va a escapar. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Eso que ni qué. Pero unos van a morir, unos vamos a morir y tendremos ciertas consecuencias al morir. Y otros vamos a morir y tendremos otras consecuencias muy diferentes a los de la anterior paquete o grupo. ¿Cómo quieres que sea el resto de tu eternidad? Ese es el verdadero problema. Algunos no piensan para más allá del próximo día de cobro de quincena o de cobro de cheque. Hasta ahí llegan sus narices, hasta ahí llega su mirada. Qué torpe mirada, qué cortita visión tienes de la vida. No. Entonces, este argumento que empezó aquí, que prolongó, llegó aquí, por ejemplo, aquí vas ahorita, si lo prolongamos sigue cayendo, aquí está el hoyo, esta mancha simboliza el agujero en el que vas a caer, es trágico, es horrible, es espantoso, es infernal, es deprimente, es repulsivo, lo puedes cambiar. ¿Cómo? Primer paso, darte cuenta de qué va a ocurrir con tu vida si todo sigue funcionando como hasta este momento está funcionando. Así que la segunda pregunta que van a escribir, por favor, es la siguiente. ¿Qué va a ser de tu vida si dentro de 5 años, si todo sigue como hasta la fecha? Algunos van a decir, pues voy a seguir solo, me van a abandonar, me van a cambiar a los 40 por 2 de a 20, me va a dar cáncer, me va a dar el bicho de la peste chino comunista, me quiero morir, mi diabetes me va a cobrar, me va a cortar la vida. ¿Qué va a ocurrir contigo si no modificas tu estilo de vida de hoy? Si no modificas tu guión existencial hoy, ¿a dónde vas a ir a parar? Y nada más les pido que piensen en los próximos 5 años. Si sigo viviendo como hasta hoy, ¿a dónde voy a ir a parar? Dentro de 5 años. Piénsenlo, analícenlo y escríbanlo con toda sinceridad. Ya al terminar la sesión les diré cuál es la tarea. Pero por el momento ahorita, escriban de una vez la contestación a esta segunda pregunta. Bien, vamos a ver otro tipo de argumento totalmente distinto. Le vamos a llamar el argumento empatador. No es ya el perdedor, que tiene generalmente un final trágico, en donde está solo, abandonado, deprimido, despreciado, perdiendo la fama, la fortuna, la salud, la compañía de los seres que deberían estar cerca y amándonos. Es el perdedor. Vamos a ver el empatador. ¿Cómo es el argumento empatador? Bueno, pues imagínense un juego de fútbol o de básquetbol o de su deporte favorito que termina con un marcador abultadísimo. Sí, jugó, no sé, San Francisco contra Los Ángeles, pero no en básquetbol, en fútbol, soccer. Y el marcador final es 15-15, ¿sí? O 15-14 con un gol dudoso del que metió 14. Y alegan y a lo mejor les dan por bueno el 15 y ya empataron. ¿Cómo ves la vida de un empatador? Literalmente un empatador es el que trabaja 20, 30, 40 años para hacer una fortuna.
y la logra. ¿Sí? Logra un buen sueldo, logra buenos ahorros, logra una casa decente, su coche, tal vez el coche de su esposa, de sus hijos, una cuenta bancaria. ¿Pero qué creen? Por ahí de los 50 ya está quemado. Aquí, sin fijar mi vista en ningún lugar del tablero, estoy viendo a una persona que hace unos meses reconoció que estaba en un estado de vida quemada, literalmente. Se sentía quemada, incendiada, su cuerpo, su alma, su inteligencia, sus emociones, y es una persona joven. Esta quemazón de su propia vida por darle demasiado esfuerzo a la conquista de metas laborales. Todo el tiempo, toda la energía, todas las horas cotidianas para trabajar, para obedecer jefes injustos. Pero con un sueldazo, eso sí. O cuando menos con un buen sueldo. Entonces, el empatador gana, pero por ahí de los 40 y tantos o 50 y tantos, pierde. Decimos que en todas las culturas hay personas que invirtieron los primeros 30 años de su vida útil en juntar una fortuna. Y los últimos 20 años de su vida se gastaron esa fortuna en recuperar una salud que ya nunca regresó. ¿Y qué pasó en el intermedio? Perdieron a su familia. Sus hijos no los conocen. Sus hijos les temen. Sus hijos los desprecian. Sus hijos hicieron su vida aparte. Y bueno, pues allá de vez en cuando en la Navidad, en el Año Nuevo, en algún cumpleaños, van a visitar al viejo, al papá, difícilmente al abuelo, porque el abuelo ya se murió. ¿Por qué? Porque esa persona no perdió, pero tampoco ganó, empató. ¿Y qué es empatar? Pues finalmente es una forma de perder. Así que yo quisiera llamar poderosamente la atención de todos aquellos miembros del grupo. Sé que hay muchos que en estos momentos le están dando más importancia al trabajo, a ganar dinero, a construir una casa, que a vivir la vida y a tener un hogar. Hay tiempo para todo. Será uno de los temas príncipes del taller. Una saludable, sana, bella estructuración del tiempo que nos permita tener tiempo para mí, para mi cónyuge, para mis hijos, para mis hobbies, para mis pasatiempos, para mi Dios, para mi cultura, para mi esparcimiento, para mi diversión, para mi intimidad física y espiritual con quienes amo. Tiempo para todo. El empatador no tiene tiempo más que para hacer talacha. Además, conozco muchos en la ciudad de Los Ángeles que tienen hasta 3 trabajos con tal de pagar los biles. ¿Y la familia? No. Mal, pésimamente mal. El hijo con drogas, la niña ya con sueños de ser niño. ¿Por qué? Porque papá no la introyectó, no se ocupó de ella. Nada más se ocupó de juntar los biles, que por cierto aquí hago un juego de palabras. Cuando yo escuché en el condado de Ontario, en la zona de California, que una señora le dijo a su marido, oye mi amor, ¿y me vas a pagar los biles? Yo pensé que hablaba de biles en el sentido de vileza, con B de vaca, ¿sí? Biles, pero no, eran los bills, con B de burro y doble L, el bill, la factura. Y ya entendí que los biles pues son las facturas de la luz, el teléfono, la gasolina, la hipoteca y todas las demás vilezas que tenemos que pagar y que muchas veces la vida no alcanza para pagar. Bueno, cuando las personas se enfocan única o principalmente a pagar los biles, van a morir solos, van a morir abandonados, van a morir despreciados, van a morir temidos y van a morir muchísimo tiempo antes de lo que deberían haberse muerto. ¿Sí? En vez de morirse a los 80 o a los 90, se van a morir a los 60 o más jóvenes, quemados física y emocional y psicológica y neurológicamente y endocrinamente quemados.
Por esa razón, y esta persona va a distinguir que me dirijo a ella, felicito a esta persona, no digo si es hombre o mujer, que hace poco tiempo tomó la decisión de dejar de ser quemada por el exceso de trabajo. Y se fue con su familia y está tomándose no sé cuánto tiempo de libertad y tranquilidad y está analizando si acepta o no ofertas de trabajo, pero cuando menos ya aprendió que no se vive para trabajar, se trabaja para vivir. Y en este trabajar para vivir hay que incluir todo lo no productivo de dinero y de bienes materiales. Si no lo incluyes, tu vida es una derrota o es, cuando menos, un empate, que no tiene nada de glorioso, que también es patológico. Tenemos un tercer tipo de argumento. El tercer tipo de argumento ya no es perdedor, tampoco es empatador. Es el argumento que se llama trepador. El argumento trepador. Nuestra cultura está llena de argumentos trepadores. Definamos qué cosa es el argumento trepador. El argumento trepador es el que vive una persona que utiliza a los demás como peldaños para subir en la escalera de sus éxitos. Usa a la gente, le miente a la gente, extorsiona a la gente, le promete a la gente y no le cumple. Es el vendedor trepador cuya meta no es dejar satisfecho al cliente. Su meta es ser el mejor vendedor de su compañía en cuestión de números. Y ser reconocido con un bono, con un diploma, con una ceremonia, con un aplauso. Su meta no es la satisfacción del cliente. Su meta es brillar, aunque tenga que pisar, mentir, engañar, sobornar, cotorrear, prometer y no cumplir. Ese es un trepador. ¿En dónde vemos más trepadores que en ningún otro lado? En la política. ¿Sí? Podemos decir que en el mundo de la política es muy difícil encontrarse un no trepador. Puedo decir sin temor a la menor equivocación que acá en la hermosa República Mexicana, de cada 100 políticos, 99 son trepadores y el otro es un mentiroso. No, no es cierto, exageré. Puede ser que la proporción sea 90-10, pero de todas maneras son la inmensa mayoría, siempre van a pensar en el voto, en la mentira para llegar al poder. Hace poco una trepadora profesional que se llama Jade Kolpolevsky, que me escuche cuando vea el video, si es que algún día lo ve, y si no, se lo van a ir a chismear. Voy a contarles esto para que entiendan muy bien cómo operan los trepadores. Le dijeron, oiga, doña Jade Col, ¿qué piensa usted del voto ciudadano? ¿Por qué usted no favorece con sus programas a la clase media? ¿Por qué su gobierno de la 4T, que no es 4T, es un 4T, que en buen castellano es una tomadura de pelo, eso quiere decir 4T, ¿por qué no protege a la clase media? ¿Por qué no, como lo hizo Mr. Trump en los Estados Unidos, por qué no desparramó 3 billones de dólares para evitar que 50 millones de norteamericanos se murieran de hambre? De los desempleados, por el bicho que anda por ahí todavía haciendo tanta mortandad. ¿Y saben qué contestó la Indina? Indina es sinónimo de, ya saben de qué, ¿no? Piensen en su palabra favorita para definirla. Contestó, pues nosotros no apoyamos a la clase media, solo apoyamos a los pobres. Pero cuando los pobres se convierten de clase media, dejamos de apoyarlos. ¿Por qué? Porque se olvidan de nosotros, ya no votan por nosotros y perderíamos el poder. Así que, ¿qué hace el trepador? Multiplicar a los pobres. ¿Y cuál es la mejor manera de multiplicar a los pobres? Dándoles dádivas, dándoles regalos, dándoles dinero que no generaron
tomado de los bolsillos de los que sí trabajamos. Eso es trepar. Hoy este gobierno de acá regala dinero a 30 millones de personas. ¿Para qué? Para garantizar votos. Eso es trepar. Eso es no tener árbol genealógico, por supuesto. Porque además, cuando estas personas de alguna manera milagrosa logren llegar a la clase media, no van a ser apoyados por el gobierno. El gobierno va a decir, el gobierno trepador va a decir, que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Mientras que, por ejemplo, en Alemania, el gobierno alemán destinó el 40% de su Producto Interno Bruto, o sea, de todo el dinero que Alemania genera en un año, el 40%, casi la mitad, lo dedicó a salvar a las familias y a las empresas. Alemania está salvada. Francia está salvada. España está salvada en términos económicos. No se diga Italia, Polonia, bueno, casi todas las naciones europeas que invirtieron enormes cantidades para salvar a sus familias y a sus empresas de la quiebra. ¿Saben cuánto se invirtió acá? Menos de la mitad del 1%, el 0.4%, para mantenerse en el poder. No estoy hablando de política, estoy hablando de la brutal realidad de lo que es un argumento trepador aplicado a la política. Para que si alguno de ustedes todavía tiene el sueño guajiro de que el señor MALO es una buena persona, de una vez lo vayan sacando de sus paradigmas. Porque eso es un trepador. Destruir a una nación entera para perpetuarse en el poder. Y podemos cambiar de escenario. Ahora vámonos, por ejemplo, a una familia que tiene por ahí un chamaco de 16 años, o de 14, o de 18. Y este chamaco es guapo, es atractivo, es inteligente y es el terror del barrio. ¿Sí? Ahora sí que no se le va una viva. Es seductor, lleva serenatas, sabe hablarles a las chicas a la oreja, embaraza una por aquí, otra por allá, se casa, pero se casa por ahí de los 20 y tantos y sigue su vida de depredador. ¿Por qué? Porque es un trepador. ¿En qué está trepando? ¿Cuál es su escalera para trepar? Pues su atractivo físico. Pero ¿qué tal si además es rico? De familia pudiente. Entonces tiene dinero, tiene automóvil, tiene diversiones, tiene viajes a Europa, tiene maneras de gastar todo lo que a las chicas las deslumbra, pero nunca se compromete. Y les puedo decir hoy que en la Unión Americana la voluntad de matrimonio se ha perdido en cada 8 de 10 jóvenes de ambos sexos. 8 de cada 10 norteamericanos jóvenes no se quieren casar. ¿Qué quieren? Trepar en las camas ajenas. Hombres y mujeres. Acá en México vamos muy parecido. Podemos decir que 7 de cada 10. Un poquito menos, pero para allá vamos. Entonces, ¿en qué se ha convertido el macho actual, la hembra actual? En trepadores. Por ejemplo, conozco acá muchísimas mujeres jóvenes que a lo único que aspiran es a conseguirse un buen partido y sacarles toda la lana del mundo, exprimirlos. Casa, coche, diversiones, paseos, ropa de marca, joyas, lujos, privilegios, pero no para formar un hogar estable, sino para exprimir al macho. Y claro, no falta el tonto para el descosido, ¿no? Y también al revés. Es decir, no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres homosexual, si eres lo que sea. Si eres trepador, vas a utilizar a los demás para lograr tus fines. Hagan, por favor, un buen examen de conciencia. No se vale utilizar a los demás para lograr metas personales. Lo único que se vale es servir a los demás y el dinero vendrá solo. El dinero es el último de los valores y es el primero de los medios. Pero ¿cuál es la mentalidad de un trepador? Que el dinero es el primero de los valores y la persona es el último de los medios.
y el último de los fines, cuando en realidad las personas no somos medios, las personas somos fines en sí mismos por el enorme valor de lo que es la dignidad humana. Pero el trepador o no lo enseñaron a ponderarlo así, o no lo aprendió porque no quiso, o no pudo, o no supo, su familia no se lo proporcionó. Y déjenme decirles que hay un grupo de personas en el planeta que no conocen otra forma de vivir. Ojo, no tengo nada contra ellos en lo personal, no los desprecio, no los odio. Me dan pena y cada vez que puedo los ayudo. Y son las personas que quieren pero que no aman. Son las personas que generalmente pertenecen a los grupos LGTBI, esos que ahora Disney eleva a la categoría de Disney Parade, ¿sí? Que son incapaces de amar. No ha nacido una persona con una orientación que no sea heterosexual capaz de amar. No ha nacido ni nacerá jamás. El primer rasgo característico de este grupo, que ya es muy numeroso, tremendamente numeroso, sobre todo en ciudades como San Francisco, como Madrid, como Amberes, como Ámsterdam, como Londres, París, Madrid, y no se diga Ciudad de México, es que no aman, usan al prójimo para trepar. Es el rasgo característico de estos grupos. Y no es que esté contra ellos, es que les estoy diciendo, despierta. ¿Por qué? Porque estás jugándote tu felicidad y la del otro. Solo el heterosexual es capaz de amar. No dije que por ser heterosexual seas capaz de amar, pero sí dije que para amar forzosamente tienes que ser heterosexual. Si no lo eres, puedes querer, te puedes apasionar, te puedes enamorar, te puedes encaprichar, te puedes amancebar, puedes hacer lo que quieras. Pero nunca en este grupo de personas se va a dar la capacidad de amar verdaderamente. Y eso ya lo planteé en la sesión pasada cuando hablamos de la benevolencia, de la incondicionalidad, que es el rasgo del cual carece todo trepador. En la esfera sexual, en la esfera económica, en la esfera social, en la esfera religiosa, en la esfera política, en la esfera deportiva. En la esfera que quieran, el trepador siempre va a buscar a los demás, no para beneficiarlos, sino para su beneficio propio. Ese es el trepador. Bien, tenemos otros dos argumentos. El argumento ganador. A ver, vimos el perdedor, el empatador y el trepador. Bien, ahora tenemos el ganador. Tampoco les deseo que sean ganadores, porque la palabra ganador es una trampa. ¿Cómo es el ganador? A diferencia del trepador, el ganador todo lo obtiene de manera honesta. El trepador lo obtiene de manera tramposa, de manera desleal, como la Jade Kolpolevsky, que les da dinero a los pobres y cuando dejan de ser pobres, entonces los vuelve a ser pobres porque si los deja de clase media, ya no votan por ella. Ese es el trepador. El ganador no. El ganador ayuda, sí, ayuda al otro, ayuda al prójimo. Su dinero lo gana honestamente. Los puestos que ha ido escalando en su empresa los ha ganado por méritos propios. Vive dentro de un sistema que se llama meritología, que consiste en que en la pirámide de una organización la persona va subiendo de puesto por su eficiencia, su eficacia, su honestidad, su capacidad de servicio, su magnífico liderazgo que es capaz de entrenar a otros para que sean mejores y todos los bienes y servicios que le entrega tanto a su empresa como a su familia y como al cliente. Sí, ese es un ganador. Honestamente consigue el poder y la gloria, la fama, la fortuna, el placer, los honores, las diversiones, los lujos. Todo lo obtiene honestamente con su esfuerzo. Pero, ¿por qué se queda en la categoría de ganador y no pasa a la categoría que a todos nos conviene pasar, que es la categoría de triunfador, que explicaré
en los minutos finales de la sesión. El ganador tiene una enorme desventaja. Conquista el poder, conquista las riquezas, la fama, los honores, los placeres de manera honesta, pero se queda solo. Porque no se enfoca al cultivo del amor, no se enfoca al cultivo de una familia, no se enfoca al cultivo de un hogar. Tú puedes comprar una casa con dinero, pero no puedes comprar un hogar. Es más, yo estoy seguro que de cada 100 casas ricas, la inmensa mayoría son casas, casotas, llenas de lujos, de comodidades, de muebles increíbles, de cuadros valiosísimos, de alfombras persas y de todo lo que tú quieras. Son casas. Pero muy pocas de esas casas son verdaderos hogares. Muy pocas. Y miren que he andado en centenares a lo largo de mi vida profesional, literalmente. Prácticamente por todo el país, pero sobre todo en las ciudades más importantes. Y ya también de unos años para acá, también en Arizona, en California y en el área de Chicago. Las casas de los ricos generalmente no son hogares. Y al revés, las casas de los pobres son muy pobres y a veces son miserables. Pero es muchísimo más fácil encontrar hogares en una casucha medio derruida y tapada con tejas de cartón y papeles y plásticos ahí parchados. Es mucho más fácil encontrar ahí un hogar que en una casota de ricos. Entonces, ¿quiénes habitan las mansiones? Los ganadores. Pero qué triste es ganar poder, fama, fortuna, honores y placeres y quedarse solo. Aquí el problema no es como el del trepador, que eres deshonesto, eres mentiroso y rapaz, no. En el caso del triunfador, del ganador, eres honesto, eres servicial, pero de alguna manera le diste tanto valor a lo material, tanto valor al trabajo, tanto valor al dinero, tanto valor a la fama y a la fortuna que se miran para afuera. Porque debo decir aquí una frase maravillosa de la Madre Teresa, que dice, lo esencial, lo más valioso, está oculto a los ojos del cuerpo. Eso es lo que el ganador no entiende, que lo más valioso no se mira con los ojos. Lo más valioso en una persona no se mira con este par de ojos. Lo más valioso en un hogar no se mira con los ojos. Lo más valioso de una persona se mira, como dice la Madre Teresa, con los ojos del alma, porque lo esencial está oculto a la mirada del cuerpo, pero no a la mirada del espíritu. Bueno, pues ese es el ganador, el que gana todo y se queda solo, por su exceso de enfoque a la materia, al dinero, al poder, a la fama, a los honores, a lo que se puede ver con los ojos del cuerpo, que nunca será lo más importante. Yo les pediría entonces a los maridos que trabajan como negros, 50, 60 horas a la semana, ¿acaso no estás siendo un trepador? ¿O un perdedor? ¿O un empatador? No, nada de eso. Pues tu riesgo es ser un ganador, pero no un triunfador. ¿Cuál sería entonces el último argumento que voy a plantearles esta noche? Con el ánimo de que todos empiecen a pensar cómo irse derivando, cómo irse abriendo paso hacia él. Hacia verdaderamente empezar a desarrollar un argumento triunfador. ¿Qué es un argumento triunfador? Voy a pedirles, por favor, que retornen en su memoria a aquella sesión donde hablé del tema de somos inmortales. Que, por cierto, si alguno de ustedes no lo ha visto, no participó en esa sesión, por lo que haya sido, todavía no sabía de la existencia de este grupo, nunca le llegaron los videos, aunque están en el chat, háganmelo saber al chat, por favor, y le hago llegar personalmente el video de Somos Inmortales. ¿Por qué? Porque el primer rasgo de un argumento triunfador es este. Tiene su mirada puesta en la vida eterna.
literal, ¿eh? No piensa en función de la ciudad del hombre. Por cierto, coloqué en el chat del grupo un video que casi nadie ha visto. Les voy a pedir, por favor, véanlo y hagan comentarios. No he recibido más que 3 o 4 de 110 personas que podrían haberme hecho algún comentario. El video se llama El comunismo, la revolución comunista es anticristiana. Y ahí hablo de las dos ciudades que el hombre puede construir. La ciudad del hombre, cuyo jefe es Lucifer, y la ciudad católica o ciudad de Dios, cuyo jefe es Jesucristo, Cristo Rey. En la ciudad del hombre habitan los trepadores, los empatadores, los ganadores y los perdedores. Y en la ciudad católica o ciudad de Dios habitamos los triunfadores, cuyas decisiones más importantes van a ser tomadas en función del último fin de la vida humana. Y recordemos cuál es el último fin de la vida humana. El último fin de la vida humana no es dejar una huella en la tierra. Que sí, la podemos dejar y debemos dejarla. Una buena huella. El bien que hayamos hecho a los demás. Pero el fin último de la vida humana es llegar a conocer a Dios, a poseer a Dios, a conocer la creación y a poseer la creación como Dios la conoce y la posee. Esa es la mirada del triunfador. Así que cada decisión que toma, cada decisión en la que avanza, piensa, ¿esta decisión me acerca a Dios o me aleja de Dios? Si me acerca, va. Si me aleja, no va. Si no, esta decisión no me lleva a la conquista de mi último fin, no la acepto. Si esta decisión me acerca a la conquista de mi último fin, la acepto, la promuevo, la avanzo, la consolido, me entusiasmo con ella y le dedico todo mi tiempo y mi energía. Es el primer rasgo del triunfador. No mira, como decían los rancheros de mi pueblo cuando yo era chiquito, no miran de tejas abajo, miran de tejas arriba. Si tú lanzas tu mirada hacia arriba en un tejado, el límite es el cielo. El triunfador tiene pues puestos sus ojos en la vida eterna. A lo mejor no eres creyente, no importa. Te exhorto a que descubras que en Dios no se cree. En Dios tampoco no se cree. A Dios o lo conoces o no lo conoces. Los ateos no es que no crean en Dios, es que no lo han descubierto. Viven exactamente como aquellos habitantes de la Tierra del siglo XV que creían que la Tierra era plana, aunque vivieran encima de un planeta redondo, esférico. No sabían que la Tierra era redonda. Tardó muchos siglos en ser descubierta como tal. Esto sucedió en 1519, 1520, hace 500 años exactamente, cuando Juan Sebastián del Cano y Fernando de Magallanes le dieron la vuelta a la Tierra. Salieron de España, ¿sí? Rodearon África por abajo, subieron por la India, bajaron, se encontraron con que ya no podían seguir, bajaron hasta encontrar el estrecho de Magallanes en Sudamérica, subieron, le dieron la vuelta por el otro lado y volvieron a llegar a España. Ese viaje que duró, ese viaje de circunnavegación, demostró que la Tierra era redonda. Y fue un marranazo para los que todavía por ahí, algunos loquitos que viven en Arizona y en Los Ángeles, creen que la Tierra es plana. ¿Por qué creen que la Tierra es plana? Porque no se han dado cuenta que están en un planeta esférico. Bueno, ¿por qué conté toda esta historia de la Tierra? Porque con los ateos pasa exactamente lo mismo. No se dan cuenta que Dios ya fue descubierto por la inteligencia humana desde hace 2500 años, por los griegos. Están atrasados de noticias. Así que si algún miembro del grupo no cree en Dios, no es que no crea, es que no conoce su existencia, y con todo respeto y cariño lo invito a unirse al selecto grupo de triunfadores que conocemos que Dios es, quién es
y que nos espera con los brazos abiertos. Pero ¿qué es decisión nuestra? Avanzando con el argumento triunfador, entonces, ¿quién es un triunfador? El que hace todo lo necesario en 4 esferas. Es, en primer lugar, un incansable buscador de la verdad en todos los ámbitos de su vida. ¿Cómo sabemos que alguien es un triunfador? Porque no se traga lo que primero ve en YouTube o en Internet o en la televisión. Yo he visto entre ustedes comentarios verdaderamente asombrosos y hasta les escribo en lo privado. No comulgues con ruedas de molino, por favor. Ponte a buscar la verdad. Como eso de que el bicho del virus COVID-19 no existe. Pues claro que existe y mata. Pues hay personas que no creen y se están muriendo, ¿no? Todos los días hay una noticia. Fulano de tal que dijo que no creía en el COVID-19 se acaba de morir de eso, justamente. Un día sí y otro también. Entonces, para evitar ser un perdedor, ¿qué hace una persona que quiera ser triunfadora? Es un incansable buscador de la verdad. Bueno, los felicito porque con la tenacidad con la que han estado desde que el grupo comenzó, hay quien no ha faltado a ni una sola. Eso es ya avanzar en un argumento triunfador. Querer conocer la verdad es la característica número 1 de un triunfador. Porque sabe que no sabe. Y porque sabe que la verdad es absoluta, pero que el conocimiento que tiene de ella es relativo. Es perfectible, es mejorable, es profundizable, es ampliable. Entonces enfoca sus energías a la búsqueda y la conquista de la verdad, aunque le cueste mucho trabajo y muchas horas de investigación, lectura, esfuerzo, consulta para descubrir la pasión máxima del triunfador. ¿Y qué es la verdad? Segundo rasgo del triunfador, se distingue porque actúa en función de lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? Lo que es bueno es lo que conviene a nuestra naturaleza. ¿Quién es el autor de nuestra naturaleza? ¿Nosotros diseñamos el cuerpo humano? ¿Nosotros diseñamos la naturaleza humana? ¿O es un diseño inteligente de un ser absoluto, al que los griegos llamaron Theos y nosotros llamamos Dios? Entonces, el triunfador enfoca su vida a seguir la ley natural y la ley de Dios. Es la segunda forma como vamos a distinguir a un triunfador, porque así no tiene pierde. No sigue la ley de los hombres, sobre todo cuando es una ley injusta. Ninguna ley humana es obligatoria si va contra la naturaleza. Y hoy el planeta y todas las naciones están llenas de leyes contra la naturaleza. Esto sería muy largo de explicar y me lo reservo para otra ocasión. En donde hoy la humanidad se está equivocando de manera rotunda, actuando contra natura. Dicho sea de paso, en el aborto, en la ideología de género, en el matrimonio gay y en las preferencias sexuales que se consideran especiales y delicatecen, cuando en realidad solo son perversidades. ¿Por qué un triunfador las rechaza? Porque no están de acuerdo con la ley natural, con nuestra propia naturaleza, y no están de acuerdo con la ley divina. ¿Qué hace un trepador? Pues las usa a su favor. ¿Qué hace un perdedor? Las vive con un sentimiento de derrota. ¿Qué hace un triunfador? Las rechaza y busca invariablemente el bien. Otro criterio para triunfar es que el triunfador es un buscador de la belleza. Hace unos días venía yo en el auto con mi esposa y encendió un canal y le hice un comentario. ¡Ay, qué ruido tan espantoso! ¿No puedes poner música? Y buscó otro y otro ruido horroroso. Y buscó otro y más ruido todavía. Y después de recorrer todas las estaciones posibles, le dije, qué terrible pérdida ha sufrido la humanidad.
somos analfabetas en estética, en música. No sabemos reconocer la belleza, ya no sabemos. Y unas horas después le mandé un video donde está un perrito por allá distraído en una ventana y de pronto es un perro grande, hermoso, grandote, no sé qué raza es, pero es un gran perro. Y el dueño de la casa enciende la televisión donde está Pavarotti cantando Nessun Dorma. Y el perro llega, se pone frente a la tele, empieza a aullar y casi a aplaudir. Se sienta a ver a Pavarotti. Y literalmente imita a Pavarotti. Mi comentario es, hay más sentido de la estética en un perro que en la raza humana. En estos momentos. ¿Cómo sabemos quién es un triunfador? Porque el triunfador ama la estética, ama lo bello, lo hermoso. En pintura, en música, en escultura, en todo, el triunfador es un buscador de lo bello. Y por supuesto, entonces, ¿qué va a despreciar? Pues el reggaetón, el rap y todas esas barbaridades que se construyeron para deteriorar el cerebro humano. Déjenme decirles algo muy grueso, sobre todo a los jóvenes que me estén escuchando. La música rock se hizo para generar sentimientos de omnipotencia en la parte del cerebro que se llama cerebro reptiliano. Lo voy a explicar en una sesión de estas con sumo detalle. El rock se hizo para aprisionar a la humanidad en la antiestética y empujarla al consumo de las drogas. Esto empezó en Woodstock en 1968. Algunos de ustedes no habían nacido. Entonces, al revés, el trepador, el perdedor, el empatador y hasta el ganador se van a quedar con lo que la radio, la tele, el cine les da. Lo horrible. En escultura se van a quedar con esas esculturas de mujeres gordas que pesan 500 kilos, del escultor colombiano Botero, ¿sí? Que además se cotizan en millones de dólares. O van a buscar a esos artistas, disque artistas que en Nueva York embadurnan con botes una pared y luego le ponen su firma y cobran 10 millones de dólares porque la gente pase a verlas, ¿no? En el Museo de Arte Moderno de Nueva York así sucede. Bueno, ahorita no porque el COVID lo impidió. No, señores. Ser un triunfador implica tener inteligencia estética. Poder admirar la belleza en la música, la escultura, la literatura, la danza, en todas las artes mayores y menores. Así que en resumidas cuentas, el triunfador busca la verdad, busca el bien, disfruta la belleza y último rasgo del triunfador, busca la unidad. La unidad. ¿Con quién? La unidad con su cónyuge. No busca qué lo separa, busca qué lo une. La unidad con sus padres, con sus ancestros, con sus hijos, con sus amigos, con su prójimo, con su comunidad de fieles, con los cuates de la colonia, con los grupos humanos. Busca la unidad entre las naciones, entre los pueblos, entre las razas. Hoy Estados Unidos está desgarrado y ya es una lucha armada. Ya las calles de muchas ciudades norteamericanas las recorren blancos armados con armas de alto poder. Y muchos negros recorren las mismas calles o las circunvecinas para cazar blancos. Y esto puede desembocar en una guerra civil. ¿Por qué? Porque la sociedad norteamericana en gran medida ha perdido el sentido de lo que realmente es ser un triunfador. Así que la búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza y de la unidad, con los ojos puestos en la eternidad, es la definición de triunfador. ¿Cuánto se parece tu argumento al que acabo de describir? La tarea es, ¿cuál es mi argumento? Nada más contesten esa pregunta. Actualmente, ¿cuál es mi argumento? Más las otras dos preguntas que les hice. ¿Cuál es el título para una película si filmaran mi vida ahorita? ¿Y cómo va a ser mi vida dentro de 5 años si todo sigue igual que hoy? Y la tercera, ¿cuál es mi argumento que estoy viviendo y qué me gustaría cambiar de él?
Pueden mandarlo al chat colectivo, como muchos lo mandaron, pero no es necesario, lo pueden mandar a mi chat personal. Vamos a dar toda la semana para que sigan enviando tareas. Y con esto termino la sesión y empezamos las preguntas. Pablo, unos minutitos para preguntar. Nada más quiero hacer una invitación, no es una advertencia de orden autoritario. He decidido que no voy a expulsar del grupo a los que no estén al corriente con sus cuotas. No, a nadie voy a dejar fuera. Mi decisión es, continúo con todos, considerando, creyendo en su buena fe y pidiéndoles que apliquen, por favor, a este taller aquella frase de San Pablo que dice, el que al altar sirva, del altar coma. Entonces, si yo estoy sirviéndoles de algo en su vida, hagan su pago sin que se sientan amenazados de expulsión. Es una atenta súplica en la que quiero ser gentil, servicial y generoso, porque no quiero ser un ganador ni un trepador, quiero ser un triunfador y quiero incorporar cada día más personas a hacerles el bien. Así que si me ayudan con su corta feria, créanme que contribuirán a que podamos seguir trabajando mucho tiempo para que todos, al concluir su vida, puedan decir, triunfé. Y allá nos vemos. Bien, continuamos con las preguntas. Pablo. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, vamos a comenzar aquí en el chat para hacerlos en orden como lo hemos puesto siempre. Déjame ver si ya hay preguntas. Sí. Dice, la última pregunta de la tarea, ¿cuál es? Yo anoté cuál es mi argumento que estoy viviendo, ¿es correcto? ¿Cuál es el argumento que estoy viviendo? ¿Es perdedor? ¿Es empatador? ¿Trepador? ¿Ganador o triunfador? Ok. Sí, pueden mandar sus preguntas porque ha habido poca actividad en el chat ahorita. Vamos a ver. A ver, aquí tenemos un comentario. Eso del rock lo explica muy bien Jaime Duarte en varios videos. Uno de ellos habla específicamente sobre valores, se los recomiendo, muy bueno. Y habla de las estrategias completas para corromper a la humanidad. Muy bien. Sí, bueno, alguien que quiera preguntar, adelante, estoy todo oídos. Primera pregunta que lanza aquí, perdón, dice, ¿puede tener varios argumentos? Dice, ¿puedes tener varios argumentos en tu vida? Sí, pero no a la vez. O sea, en esos momentos tienes un argumento. Eres una persona y está describiendo en el espacio de vida que le queda una trayectoria, solo una. Puede cambiarla, puede ir así y de pronto decir, ah, caray, me detengo y voy para acá. ¿Sí? Puede cambiar cualquiera de los 4 no triunfadores a triunfador, pero no se pueden vivir 2 argumentos al mismo tiempo. Okay. Es decir, es como si tú pretendieras que un mismo actor estuviera en 2 personajes diferentes al mismo tiempo. O está en la misma aquí, o está película. allá. ¿Sí? En 2 dramas o películas distintas. O está filmando en Indonesia o está filmando en Los Ángeles. Pero no puede estar en 2 partes a la vez. No puedes vivir 2 argumentos a la vez. Solo uno, el que estás viviendo. Y es el que te toca analizar y cambiar. Un comentario, una pregunta. A ver, ¿algún comentario o no solamente preguntas? Aquí dice, las demás posturas pueden variar a diferentes argumentos, ¿verdad? Hay otra pregunta acá antes, dice, ¿cómo puedo comenzar a ser un triunfador? ¿Cuáles son los pasos iniciales para cambiar? Contesta las preguntas que hoy hicimos. ¿Sí? Contesta esa pregunta de qué título le pondrías a una película sobre tu vida. Y si a mí me das el título, te puedo ayudar mucho. Si contestas la pregunta de cómo vas a estar dentro de 5 años y todo sigue igual que ahora, es muy importante. Y cuál sientes que es tu argumento a estas alturas del partido. Con esas 3 preguntas te puedes hacer muy consciente y de tal manera que puedas modificar aquello que por el momento no te gusta. Aquí hay otra pregunta que tomo yo. Dice, ¿la postura realista pertenece al argumento triunfador? Sí, nada más que voy a hacer la diferencia entre el argumento y la postura. Imagínense que estamos haciendo un viaje en ferrocarril o en autobús o en auto. En lo que sea, estamos haciendo un viaje largo,
muy largo, es el viaje de la vida. La postura, ¿en qué postura vas? Acostado, de ladito, parado, colgado de atrás, como las moscas que decíamos allá hace muchos años, cuando los chavitos que no tenían lana se trepaban al camión de atrás y les decíamos las moscas, ¿no? ¿En qué posición vas? Esa es la postura existencial. Ahora, ¿cuál es el argumento? ¿A dónde vas a ir a parar? Es algo totalmente diferente. La postura existencial es cómo vas. Consciente, dormido, atravesado, caído, herido, lastimado, deprimido. ¿Cómo vas? ¿En qué posición vas? Unas condiciones, ¿en qué condiciones vas? Las condiciones en las que vas. Y el argumento es ¿a dónde vas a ir a parar? Y no hay más que dos. Al infierno, a la ausencia de Dios o a la presencia de Dios. No hay más que esos dos finales para toda vida humana. Tarde o temprano todos estaremos, sin Él o con Él. Y ojo, por decisión propia. Porque repito el concepto, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Puedo hacer una pregunta que no tenga que ver con el tema? Sí, a ver, Mario Limón, adelante Mario, con mucho gusto. A lo mejor va a ser más fácil que abra el micrófono rapidito. Mario, si quiere hacer su pregunta, le damos el permiso que abra su micrófono. ¿Cuál es tu pregunta, Mario? ¿Sí me escuchas, Juan? A ver, Mario. ¿Sí me escuchas? Sí te escucho, Mario. Oye, Juan, es que hay muchos rumores. Tengo mucha inquietud por la situación de Donald Trump en el mundo respecto a todas las detenciones que se están haciendo en Estados Unidos y a nivel mundial. Inclusive hoy salió una noticia del vicepresidente de España, supongo que ya la viste. No, hoy no he visto. He estado siguiendo algunos canales que los considero pues más o menos serios, donde sí están comentando ya que ha habido muchas detenciones importantes. Hechas por Trump. Muy sorprendentes. ¿Estás enterado de algo de esto? Sí, estoy enterado de que antes del 3 de noviembre tendremos algunas sorpresitas por ahí en contra del Deep State, en contra del comunismo, en contra de China comunista y en contra de los ideólogos de la ideología del sexo como Hillary Clinton, Obama y toda la parte oscura de la política norteamericana. Trump está dispuesto a triunfar. ¿Esto cómo impacta en México, Juan? Formidablemente, favorablemente. O sea, yo podría inclusive atreverme a pronosticar que podría ser, si se vienen cayendo los líderes pues, de la izquierda y del comunismo a nivel mundial, pues nuestro queridísimo Andrés L. ya no tiene nada caer que invariablemente. Caerá. Pero ojalá esto sea cierto. Y ojalá el poder del Deep State no supere al poder de Trump, porque entonces sí nos lleva la trompada, como decimos acá en Tepito, ¿no? Claro. Muchas gracias. Disculpa que me haya salido del tema. Estamos hablando de argumento y tu pregunta tiene un valor enorme, Mario. ¿Sí? Porque las naciones tienen su argumento. Los países tenemos nuestro argumento. El argumento del latino en México o en Estados Unidos difícilmente es un argumento triunfador. Es como un argumento de supervivencia. Y más ahora que esta 4T nos dejó morir a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas. Lo dijo claramente, que se mueran los que tengan que morirse, que quiebren los que tengan que quebrar. Está teniendo una fuerza argumental terrible sobre 128 millones de habitantes, más los 50 que están allá, del otro lado del Bravo. Así que pidámosle a Dios severa, sinceramente, que no gane la izquierda, porque si gana la izquierda, se implanta el comunismo en todo el continente. Sí, así es, Juan. Muchas gracias. Disculpa que me haya salido, pero... No te saliste. Es una pregunta argumental, Mario. Muy bien formulada. Y gracias por tener el valor de formularla, de hacerlo. No, ¿de qué, Juan? Gracias. Gracias, Juan. Bien. ¿Alguna pregunta más todavía? Les regalo otros minutos. Y las demás posturas pueden variar diferentes argumentos, ¿verdad? A ver. Isabel dice, y las demás posturas pueden variar a diferentes argumentos, ¿verdad?
A ver, perdón. Y las demás posturas pueden variar a diferentes argumentos. Sí, cualquier postura puede ser modificada y buscar el argumento triunfador. Es más, si ya eres realista, enfócate a triunfar. Y la manera de enfocarte a triunfar es esa gran pregunta. ¿Cómo estoy siendo visto por Dios? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene sobre mis decisiones, sobre mis hábitos, sobre mis costumbres? Y refórmalas para que cambies el punto a donde vas a ir a caer cuando mueras. Aquí hay una pregunta muy importante que hace Nacho Cervantes. Hola, Nachitito. Sí. Dice, ¿cómo hace uno para después de confesarse y ser absuelto que se le olvide a uno el pecado y desecharlo? Híjole, qué difícil. Bueno, aquí yo siento la necesidad de decir que Dios no tiene memoria. O sea, el perdón de los pecados sacramental es un borrón y cuenta nueva absoluto. El perdón de Dios es realmente un perdón en el sentido de perdonar, olvidar y tirar a la basura. Dios no tiene un libro donde están inscritos nuestros pecados. Dios no tiene memoria para el mal. Ese es el valor de la absolución. Tal vez esto no lo habrías escuchado, Nacho, apréndetelo. Dios se olvida del pecado, olvídate tú también y deséchalo en la inteligencia de que piensa, ¿cómo me voy a sentir si vuelvo a caer? ¿Cómo me voy a sentir ante mí mismo? ¿Y cuál va a ser el final de mi vida si en esos momentos me llaman a rendir cuentas? Porque nadie sabe cuándo habrá de rendir cuentas. Nadie sabe eso. Puede ser en un nanosegundo. ¿Qué tal si se cae California al mar? Como andan diciendo por ahí los alarmistas, que va a haber un terremoto de grado 10. No sabemos qué pueda pasar. Más vale vivir siempre como las vírgenes prudentes, con la lámpara llena de aceite. Llena de aceite. Que significa vivir en gracia, con el alma llena de la gracia de Dios. Estar preparados siempre. Así vive un triunfador. Siempre está preparado para morir y vivir eternamente. Como cuando a Santo Domingo Sabio, que tenía 9 años, le preguntan, oye Domingo, ¿qué harías si supieras que dentro de 5 minutos te vas a morir? Y el chamaco contestó, seguir jugando. Ya estaba preparado. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Sí? Mira, si tienes tiempo para un par de preguntitas más rápidas acá. Quiero preguntar. Te las voy a hacer velozmente. Dice, ¿qué hay de cierto? No, perdón, adelante. Dice, el argumento triunfador se liga a vivir con ética, ¿cierto? Y la otra dice, pero si busco a Dios. Sí. El argumento triunfador es vivir con ética, que es la ciencia que determina el bien y el mal de los actos humanos libres en función de llegar a Dios. La otra. La otra, muy apropiada, dice, pero si busco a Dios, pero sigo cayendo en la ira, depresión, entonces ¿estaré en empatador? Claro, porque quiere decir que no hay un progreso en tus hábitos. El triunfador va dominando, va domando su naturaleza pecaminosa mediante la vida de la gracia, de los sacramentos, de la penitencia, de la oración, de la acción, de la benevolencia hacia su prójimo. ¿Cómo aprendemos a ser buenos? Ojo para todo el grupo. ¿Cuál es la mejor manera de desarrollar un argumento triunfador? Haz el bien sin mirar a quién. Aunque te paguen con el mal. A todo mal, regrésale un bien. Invariablemente. Eso es lo que más nos potencia para ser triunfadores. Regresa bienes a quienes te hacen males. Y esto va a ser tema de la próxima sesión. ¿Cómo podemos? Sí, ya expuse los argumentos y entonces la próxima sesión voy a decir, ¿y ahora cómo le hacemos para cambiarlo? ¿Ya saben cuál es? Bueno, pues platicaremos la sesión próxima de todo el herramental el que disponemos para poder ir descubriendo y modificando nuestro propio argumento para hacerlo triunfar. ¿Ok? Pero acuérdense, empiecen a reescribirlo desde hoy. No se preocupen, ocúpense. Bien. Una pregunta. Sí, la última. La última. ¿HP? Hola, HP. Hola, don Burgo.
¿qué tanto los padres podemos influir en el argumento de nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños? ¿Y cuál sería, por ejemplo, un bosquejo que nos podría dar usted, que podríamos seguir para que el argumento de nuestros hijos no se iguale a nuestros argumentos? Si en ese caso nuestro argumento no es el más adecuado. Y otra cosa que quería comentar también, que en el aspecto triunfador usted propuso una meta que es la trascendencia. Sí, Y este es un problema a nivel global, o sea, la existencia de Dios, la vivencia de Dios. Y es muy cierto lo que usted dice, o sea, cuando uno realmente deja de creer en Dios por fe y pasa al conocimiento de Dios por saber las pruebas lógicas y filosóficas que hay, entonces es más fácil seguir el argumento triunfador, porque mientras no se tenga eso, va a haber mucha dificultad y uno va a poder escalar hasta lo máximo, hasta el ganador, probablemente. Adelante, don Bo. Bien, Gracias. termino la sesión diciéndote a ti y a todos que, en efecto, los primeros escritores del argumento de nuestros hijos somos los padres. Y la próxima vez vamos a analizar, aparte de cómo le hacemos para cambiar, vamos también a analizar, sobre todo dirigiéndome a la multitud de papás y mamás que aquí hay, cómo podemos reescribir, modificar el argumento de nuestros hijos cuando ya va mucho o un tanto torcido. ¿Qué conviene hacer para empujarlos hacia el triunfo? ¿Qué conviene dejar de hacer para rescatarlos de una posible derrota existencial? ¿Correcto? Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos de hoy en 8, misma hora, mismo canal. Pablito, te deseo que toda tu problemática familiar se resuelva. Gracias, y que podamos estar junto a lazos el próximo lunes. Sí, el próximo lunes no hay ninguna inconveniente. Oye, Juan, ¿puedo gracias, decir un algo? abrazo. ¿Eh? ¿Puedo decir algo? Dilo. ¿Quién es? Fabi. Rapidísimo. Hola, Fabi. Dilo. Hola, Juan. Oye, nada más rapidísimo, quiero compartirle a la persona que escribió sobre los pecados una experiencia que tuve. Yo venía de hacer una confesión general muy fuerte en una ocasión y llegó un momento donde me di cuenta que mis pecados eran demasiados y no acababa de hacer mi confesión general. Entonces recuerdo que un día así despertando tempranito en la mañana, en mi corazón yo dije, ay Dios mío, no me va a alcanzar toda la vida para pedirte perdón por todos mis pecados, porque pecador me concibió mi madre y ya me fregué. Eso fue lo que yo dije, ¿no? Y quiero compartirles que verdaderamente una voz muy clara y muy hermosa me dijo, sí, pero mi misericordia es más grande que todos tus pecados juntos. Así Entonces, bueno, pues efectivamente... La misericordia de Dios es infinita. Es infinita. A los pecados de todos. Entonces, realmente, pues compartirles que ahora sí que ante mi gran angustia que yo tenía de que no me iba a dar tiempo de reparar mis pecados, él me dijo, mi misericordia es más grande que todos tus pecados. Y eso le dio paz a mi vida. Una confesión bien hecha, con verdadero dolor, que se llama contrición perfecta, sí, más la absolución que te da el sacerdote, aunque sea un pecador o un ignorante, eso no importa. Quedas tan limpia como recién nacido. Sí. Es el mejor exorcismo, dicen los padres exorcistas. Muy bien. Pero falta la reparación. Pero eso no es que todavía tengas una deuda de pecado. No. Tienes que reparar, sí, en muchos sentidos, pero no estás obligada a reparar lo que no puedes reparar. Puedes utilizar una conducta compensatoria, si la persona a la que le debías algo ya se murió, hazle bien a otra persona. Si no tienes recursos materiales para pagar una deuda, haz cosas de caridad que te impliquen una actitud de benevolencia hacia personas que a lo mejor ni siquiera saben por qué estás siendo tú benevolente. Hablaremos de eso con mucha amplitud en la próxima sesión. ¿Qué hacemos para cambiar el argumento? Y la otra pregunta, ¿cómo podemos influir y modificar para bien el argumento de nuestros propios hijos, inclusive cuando ya son adultos? Porque gracias, doctor.
hay esperanza. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Por aquí nos Gracias, Gracias, Juan. excelente, doctor. Gracias. Acuérdense de mi atenta súplica, por favor, no me dejen morir solo, que yo no los dejaré a ustedes. Gracias, Juan. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Adiós.